En el mundo del entretenimiento, donde los titulares cambian con la velocidad de un relámpago y las celebridades viven bajo el escrutinio constante de millones de ojos, pocas historias logran verdaderamente sorprender al público. Pero la historia de José Ron, uno de los actores más reconocidos, versátiles y seguidos de la televisión latinoamericana, consiguió exactamente eso: desconcertar, fascinar y conmover. Cuando aparecieron las primeras filtraciones sobre su inesperada propuesta de matrimonio, acompañada por la frase que rápidamente se volvió viral, ¿quieres casarte conmigo?, nadie imaginaba que la destinataria de esas palabras sería una mujer totalmente fuera del radar mediático. Alguien cuyo nombre ni siquiera figuraba en los rumores habituales que rodean a la vida sentimental del actor. Para comprender la fuerza emocional de aquella propuesta, es fundamental situarse en el punto exacto donde se encontraba José Ron meses antes de pronunciarla. Su carrera vivía uno de sus momentos más sólidos. Participaciones exitosas en telenovelas de alto rating, reconocimiento internacional gracias a plataformas globales y una imagen pública cuidadosamente construida a lo largo de 2 décadas de disciplina profesional. Sin embargo, tras los reflectores, quienes lo conocen de cerca aseguran que atravesaba una etapa de cuestionamiento personal profundo. Fuentes cercanas a su círculo describían que, pese al éxito, José experimentaba una sensación de tránsito, como si se encontrara ante el final simbólico de un capítulo vital. Había superado varias rupturas sentimentales que ocuparon espacios en la prensa de espectáculos. Había trabajado con intensidad casi obsesiva y, como suele suceder con quienes viven bajo presión continua, comenzó a preguntarse hacia dónde quería encaminar los próximos años de su vida. El actor no hablaba abiertamente de esta búsqueda interior, pero sí dejaba pistas en pequeñas declaraciones. En entrevistas donde mencionaba la necesidad de equilibrar, de vivir más auténticamente, de dejar entrar cosas buenas. Con el tiempo, esas palabras adquirirían un significado que ahora se puede leer con mucha más claridad. Según reconstruimos a partir de testimonios y fuentes cercanas, José Ron conoció a la mujer que inspiraría su propuesta en un contexto completamente inesperado. Ella no era actriz, no era figura pública, no pertenecía al medio artístico ni tenía conexiones con productores, agencias o redes de famosos. Su nombre, mantenido inicialmente en discreción para proteger su privacidad, emergió desde un universo totalmente ajeno al espectáculo. El encuentro se dio, según personas presentes, durante un evento de carácter social, benéfico y relativamente íntimo, organizado en Ciudad de México. José había sido invitado como una de las figuras que tradicionalmente colaboraban con la causa. Ella, en cambio, asistía por su trabajo profesional, relacionado más con la logística y gestión del evento que con la presencia social. Es importante subrayar este detalle, porque marca un contraste revelador. Mientras muchos imaginaban que Ron terminaría relacionándose con alguien igualmente famoso, la vida parecía empeñada en demostrar que los caminos verdaderamente significativos suelen abrirse donde menos se espera. El primer contacto entre ambos fue breve, cordial, aparentemente irrelevante para quienes observaban. Sin embargo, para José, como admitiría más tarde ante amigos cercanos, hubo una chispa inmediata, no de romanticismo, sino de curiosidad humana. Había algo en su modo de mirar, como si no le importara quién era él. Relataría después una fuente que escuchó al actor describir aquel momento. Ese detalle, aparentemente simple, sería determinante. Contrario a lo que podría pensarse, el inicio de esta historia no fue vertiginoso ni dramático. Después del evento, José Ron no se lanzó a una conquista impulsiva, ni ella mostró interés en entablar una relación más allá de la cortesía profesional. Se intercambiaron datos únicamente por cuestiones logísticas, pero no hubo mensajes inmediatos ni insinuaciones. Lo sorprendente fue que la conexión resurgió casi 2 meses después, cuando José, revisando antiguos contactos, encontró nuevamente su nombre. El actor, que solía ser reservado al escribir a personas que no pertenecían a su círculo, decidió enviarle un mensaje breve, respetuoso, casi tímido. Oye, solo quería agradecerte por tu ayuda aquel día.
Me quedó la sensación de que fue más especial de lo que dije. Ese mensaje, sencillo pero muy humano, marcó el reinicio de un vínculo que pronto evolucionaría hacia conversaciones más profundas. Ella respondió con naturalidad, sin exagerar, sin mostrarse impresionada por su fama. Ese equilibrio, esa ausencia total de artificios, impactó profundamente a José. Durante semanas hablaron de temas que no tenían nada que ver con la televisión, las alfombras rojas o los contratos. Conversaban sobre música, libros, sueños personales, anécdotas familiares e incluso preocupaciones cotidianas. De esa espontaneidad nació una amistad genuina, uno de esos vínculos que comienzan sin pretensión y que, precisamente por eso, crecen con fuerza auténtica. Como suele suceder en las historias que se vuelven inolvidables, hubo un momento exacto donde todo cambió. Y ese punto de quiebre, según los relatos, ocurrió durante un viaje que José realizó por compromisos de trabajo. En medio de aeropuertos, horarios cambiantes y sesiones de grabación, él continuaba intercambiando mensajes con ella. Lo que empezó como diálogo casual se transformó en un refugio emocional. Una noche, mientras cenaba solo después de un día difícil de rodaje, José escuchó una canción que describía exactamente lo que estaba experimentando. Una mezcla de nostalgia, descubrimiento y esperanza. Sin pensarlo demasiado, decidió compartirla con ella, acompañándola con un breve mensaje. Escuché esto y pensé en nuestra conversación de ayer. No sé por qué, pero me dio paz. La respuesta de ella no fue romántica ni pretenciosa, tampoco estaba cargada de metáforas. Simplemente agradeció el gesto y dijo algo que, más tarde, tocaría profundamente a José. A veces uno necesita que alguien recuerde que existimos más allá del ruido. Esa frase, que podría pasar desapercibida para muchos, actuó como una revelación. José entendió que aquella mujer no solo representaba compañía, sino un espacio de autenticidad que él había perdido hacía años. Fue en ese instante cuando, según allegados, el actor comenzó a imaginar que la vida podría ofrecerle una nueva oportunidad. Esta vez real, centrada en lo que él verdaderamente deseaba y no en lo que el público esperaba de él. Tras semanas de conversaciones, José decidió invitarla a tomar un café en un lugar pequeño, discreto y alejado del ambiente glamoroso que suele rodear a las celebridades. Quería, ante todo, un espacio donde pudiera ser simplemente él mismo. Esa elección habla de una necesidad íntima, la de escapar de la presión pública que casi siempre define sus relaciones. Ella aceptó, pero insistió en pagar su parte, algo que desconcertó al actor y al mismo tiempo lo llenó de una admiración silenciosa. En un mundo donde muchos esperan obtener algo de una figura pública, ese gesto de independencia tuvo un impacto mayor del que ella imaginaba. La conversación fluyó sin tensión, sin silencios incómodos ni poses innecesarias. Fue una de esas charlas que construyen confianza sin esfuerzo, como si dos personas que fueron desconocidas toda su vida hubieran estado esperando exactamente ese momento para coincidir. Quienes han hablado con José afirman que, al salir de aquel café, el actor lo tuvo claro. Esa mujer va a cambiarme la vida. En ese momento todavía no sabía de qué forma ni cuál sería el desenlace. Pero su intuición, esa que raras veces falla, ya había marcado el camino. Resulta fascinante observar que, durante todo este proceso, ni un solo rumor apareció en los medios. Nadie filtró fotos, nadie especuló, nadie habló de una nueva conquista. El silencio absoluto fue posible porque, a diferencia de otras relaciones, esta se construyó desde la privacidad más genuina. José protegió ese vínculo con un celo casi protector. Evitó lugares concurridos, encuentros en espacios reconocibles y cualquier situación que pudiera atraer la atención de paparazzi. No fue un secreto motivado por temor al escándalo, sino uno guiado por el deseo de preservar algo que recién comenzaba a florecer. Ese hermetismo explica por qué la noticia de la propuesta, meses después, caerá como un rayo en un cielo despejado. Nadie, literalmente nadie, esperaba que el actor, siempre discreto con sus decisiones más íntimas,
apareciera ante el mundo con una declaración tan contundente. Pero ese desenlace pertenece a otro capítulo, una confesión inesperada. Creo que estoy enamorándome. A medida que la relación crecía, José comenzó a compartir con uno de sus amigos de confianza lo que estaba sintiendo. No lo dijo con la emoción impetuosa de una pasión juvenil, sino con la serenidad profunda de quien reconoce un vínculo auténtico. No sé cómo explicarlo, admitió él una noche, pero hay algo en ella que me hace querer ser mejor persona. No sé si es amor todavía, pero creo que estoy caminando hacia ahí. Quienes lo escucharon aseguran que fue la primera vez, en muchos años, que hablaba de sentimientos verdaderos sin miedo ni ironía. Es importante señalar que, tras varias experiencias dolorosas, el actor se había vuelto más reservado, casi escéptico respecto a la vida sentimental. Por eso, que expresara aquella confesión espontánea marcó un antes y un después. A partir de ese instante, José dejó de vivir la relación como una amistad especial y comenzó a verla como una posibilidad real de futuro. Lo que distinguió esta relación de todas las anteriores fue la manera en que se construyó. Sin publicidad, sin expectativas externas, sin la presión de ser la pareja del momento. La mujer nunca buscó exposición, no pidió fotografías, no presumió conversaciones, no trató de convertirse en figura pública por proximidad. Ese comportamiento, inusual en el entorno de José, le otorgó una profundidad emocional muy distinta. En vez de convertirse en una historia para las revistas de farándula, se convirtió en un refugio emocional para ambos. Las conversaciones nocturnas se hicieron más frecuentes. Las pequeñas confidencias comenzaron a formar una capa invisible de intimidad. Ella compartía miedos, sueños, planes. Él hablaba de su niñez, de errores cometidos, de expectativas que jamás había confiado a nadie fuera de su familia. Así, sin espectáculo, sin promesas grandilocuentes, la relación avanzó. Y mientras avanzaba, algo empezaba a crecer dentro del actor. Una certeza silenciosa pero firme. Un deseo que no quería ignorar. Toda historia de amor tiene un punto donde el protagonista comprende que su vida ya no sería igual sin la otra persona. Para José Ron, ese momento ocurrió una tarde aparentemente corriente, cuando ella canceló una de sus reuniones habituales con él porque tenía un compromiso profesional que no podía postergar. El actor pasó esa tarde sintiendo un vacío que no pudo ignorar. No se trataba de celos, ni de inseguridad. Era, más bien, la conciencia repentina de cuánto se había vuelto ella parte esencial de su bienestar emocional. Esa ausencia momentánea le mostró lo que su corazón ya sabía. No quería imaginar un futuro en el que ella no estuviera presente. Esa misma noche, José llamó a su mejor amigo y pronunció las palabras que marcaron el inicio del desenlace que el mundo conocería con sorpresa. La voy a pedir en matrimonio, no ahora, no mañana, pero sí muy pronto. No quiero perder lo que la vida me dio sin avisarme. Aunque aún faltaban semanas para el instante en que José se arrodillaría y diría, ¿quieres casarte conmigo? El proceso emocional ya había comenzado. El actor empezó a planear una propuesta que fuese íntima, significativa, completamente alejada del espectáculo que muchos esperarían de una celebridad de su nivel. Para José, reconocer de manera interna que quería casarse fue un proceso lento pero firme. Después de años de relaciones fallidas, presiones de la fama, expectativas externas y rutinas laborales agotadoras, el actor había aprendido a ser extremadamente cauteloso con sus decisiones más personales. Una propuesta de matrimonio no podía surgir del impulso, sino de una convicción construida a base de confianza. Durante semanas, el actor mantuvo en secreto su decisión incluso para sus amigos más cercanos. Era un pensamiento que guardaba con la misma delicadeza con la que se guarda una llama pequeña, protegida del viento, resguardada del ruido, esperando el momento exacto para crecer. Las personas que tuvieron la oportunidad de hablar con él durante este periodo coinciden en que reinaba en José una serenidad distinta, como si hubiera alcanzado una claridad emocional largamente buscada. No hablaba de prisa, no hablaba de necesidad, sino de destino.
No me siento impulsivo, me siento seguro, dijo en una conversación que pocos días después sería recordada como la primera confirmación del rumbo que estaba tomando. Esa seguridad fue el cimiento sobre el cual se construiría toda la preparación. Aunque la propuesta parecía un destino lógico para quienes conocían la relación desde dentro, la verdad es que José enfrentaba un miedo que no compartía con nadie. La posibilidad de que ella no estuviera lista. Ella, siendo una mujer completamente ajena al mundo del espectáculo, vivía la relación con naturalidad y sinceridad, pero también con una discreción que, en ocasiones, podía interpretarse como prudencia emocional. No era una mujer que se dejara llevar por impulsos. No era alguien que se deslumbrara con gestos grandilocuentes. Y, sobre todo, no era una persona que tomara decisiones apresuradas. Ese temperamento, admirable y coherente, también generaba en José una duda que no lo dejaba en paz. ¿Y si le estoy pidiendo algo para lo que aún no se siente preparada? La única respuesta posible era arriesgarse. Pero antes de dar ese salto, el actor necesitaba estudiar con cuidado cada detalle, desde el momento ideal hasta el significado interno de la propuesta. Elegir el sitio perfecto fue una de las decisiones más cruciales para José. No quería una playa idílica, un restaurante lujoso, ni un escenario lleno de velas diseñado para fotografías. Él buscaba un lugar con sentido, no con estética artificial. Durante varios días recorrió mentalmente los espacios que habían marcado su relación. El pequeño café donde conversaron por primera vez, el parque donde se rieron hasta que oscureció, la esquina donde él se atrevió a tomarle la mano por primera vez, sin decir una palabra. Todos esos lugares tenían un valor simbólico, pero ninguno parecía digno del momento final, hasta que recordó algo que cambiaría por completo su visión. Meses antes, durante una tarde especialmente tranquila, habían asistido juntos a un sitio que originalmente no tenía nada de especial. Un viejo invernadero abandonado que ella quería fotografiar para un proyecto personal. En ese lugar, entre plantas de gas, cristales sucios y haces de luz que parecían caídos de otro mundo, ambos vivieron un instante de silencio perfecto. No hablaron, no actuaron, no fingieron. Y según José, fue en ese silencio donde sintió por primera vez que estaban hechos el uno para el otro. Cuando ese recuerdo regresó a su mente, lo supo inmediatamente. Tiene que ser ahí. Ese lugar nos vio antes, incluso de que nosotros supiéramos lo que sentíamos. El invernadero se convertiría en el escenario del momento más importante de su vida. Planeando todo en absoluto secreto, José recurrió únicamente a 2 personas de su total confianza. Su asistente personal, quien también era su amiga desde hace años, y un fotógrafo discreto, especializado en capturar momentos íntimos sin convertirlos en espectáculo. Su asistente se encargó de lo más complicado: obtener acceso privado al invernadero sin levantar sospechas. Esto implicó negociar con el propietario, firmar acuerdos de responsabilidad y, sobre todo, garantizar privacidad total. El objetivo era claro: que nadie, absolutamente nadie, estuviera presente más allá de quienes fueran necesarios para el registro privado del momento. El fotógrafo, por su parte, recibió una instrucción precisa: quiero fotos que podamos guardar para nosotros, no para el público. Una frase que demuestra la esencia emocional del momento. La propuesta no era un acto destinado a la fama, era un acto destinado al amor. Elegir un anillo podría parecer un paso sencillo, pero para José fue una decisión profundamente personal y simbólica. Él sabía que su futura prometida no era una mujer que valorara lo material por encima de lo emocional. No le gustaban las marcas ostentosas ni mostraba interés en joyas llamativas. Por eso, en lugar de optar por un diamante enorme o una pieza de diseño internacional, José seleccionó algo completamente distinto. Un anillo con una piedra pequeña, elegante, pero con un significado especial. La piedra, una morganita de tono rosado, simbolizaba amor tierno, nuevas etapas y transformación emocional. Más importante aún, la montura estaba hecha a mano por un joyero mexicano independiente, escogido no por su fama, sino por la sensibilidad poética de sus creaciones.
Quiero algo que le hable al corazón, no al bolsillo, dijo el actor. Así, el anillo se convirtió en un símbolo perfecto de la historia que estaban construyendo. Discreta, auténtica, profundamente humana. Con el lugar definido y el anillo listo, José enfrentó un reto que no esperaba: decidir exactamente qué palabras utilizaría en la propuesta. No quería sonar ensayado ni teatral, pero tampoco quería improvisar en un momento tan significativo. Durante noches enteras practicó frente a un espejo. Probó discursos largos, frases profundas y silencios cargados de emoción. Pero nada sonaba auténtico. Todo parecía artificial, demasiado elaborado para representar la sencillez de su relación. Hasta que un día, casi por accidente, mientras hablaba consigo mismo en voz alta, murmuró la frase que cambiaría todo. ¿Quieres casarte conmigo? 5 palabras. Nada más. Y entendió que no hacía falta nada más. La fuerza de la relación residía en la honestidad, no en los adornos. Como actor de renombre, José vivía con una preocupación constante: la invasión de su vida privada. Ya había pasado antes que reporteros, paparazzi o curiosos interfirieran en momentos personales trascendentes. La posibilidad de que la prensa descubriera sus planes era un miedo real. Por ello, tomó medidas extremas. No realizó llamadas, ni mensajes desde su teléfono personal sobre la propuesta. No mencionó nada en espacios donde pudiera ser escuchado. Pidió a su asistente máxima discreción. Planeó todos los desplazamientos sin vehículos oficiales, ni rutas previsibles. Se aseguró de que la propuesta ocurriera en un horario y un día donde el invernadero estuviera totalmente vacío. Quería que nada, absolutamente nada, contaminara la pureza del momento. Llegó finalmente la mañana del día elegido. José se despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado como pocas veces lo había sentido. No era el nerviosismo de un estreno, ni el temor al fracaso. Era una mezcla de emoción, gusanio, vulnerabilidad y sentido del destino. Durante horas revisó mentalmente cada detalle: el anillo en el bolsillo, la ruta hacia el invernadero, el mensaje que enviaría para invitarla a un paseo sin levantar sospechas. Ella no sospechaba absolutamente nada. Al mediodía, el actor respiró profundamente, se miró al espejo y pronunció en voz baja: «Es hoy». Y con esa afirmación, comenzó el día que cambiaría su vida. Cuando la recogió en su coche, ella sonrió con la misma naturalidad que siempre. No llevaba maquillaje excesivo, ni un vestuario pensado para una ocasión especial, porque no sabía que estaba a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su vida. Caminaron juntos hasta el invernadero. José buscó la manera de mantener la conversación ligera, pero su voz temblaba ligeramente. Ella lo notó, pero atribuyó ese nerviosismo al cansancio laboral del actor. Al entrar al invernadero, ella se detuvo, sorprendida. «Creí que estaba cerrado». «¿Cómo entraste?» «Conozco a alguien», respondió él riendo con suavidad. Ella caminó unos pasos, fascinada por el lugar que tanto había querido volver a visitar. Durante un instante, olvidó por completo la presencia de José, y fue entonces cuando él sintió que era el momento. José metió la mano en el bolsillo y rozó la caja del anillo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire parecía haberse detenido. La luz que entraba por los cristales polvorientos iluminaba su rostro. Y él comprendió que ese era el instante que había esperado durante meses. La miró. Ella aún estaba concentrada en una planta que crecía entre las grietas del piso. Una imagen perfecta, simbólica, hermosa. «Tengo que decirte algo», dijo él. Ella se dio la vuelta. Y en ese simple gesto, José supo que había llegado el momento. Dentro del invernadero, la luz caía de manera suave a través de los cristales empañados, y las sombras de las plantas secas dibujaban formas que parecían suspendidas en el tiempo. Ella estaba de espaldas, examinando una hoja pequeña, que crecía entre los mosaicos rotos del piso. José la observaba con una mezcla de emoción y temor, mientras el anillo descansaba en su bolsillo, quemándole la mano como un recordatorio de que ya no podía volver atrás. El aire tenía un olor tenue a madera húmeda, polvo antiguo y recuerdos todavía vivos. José sabía que ese era el lugar donde su historia había comenzado a cambiar sin que él mismo lo notara. Y ahora,
Ese mismo espacio sería testigo del capítulo decisivo. Cuando ella se giró para mirarlo, José sintió un golpe emocional interno. Una mezcla de nervios, certeza, fragilidad y valentía. Su respiración se volvió irregular. Todo lo que había ensayado durante noches desapareció de su mente. En ese momento, solo existían ella, él, y la promesa silenciosa de lo que estaban a punto de enfrentar. José dio 2 pasos hacia ella. El sonido leve de sus zapatos sobre el piso agrietado resonó más fuerte de lo esperado. Ella lo miró con una expresión tranquila, casi curiosa, sin sospechar el torbellino interior del actor. ¿Pasa algo?, preguntó ella, ladeando la cabeza con suavidad. José tragó saliva. Su corazón golpeaba tan fuerte que temió que ella pudiera escucharlo. Sí, hay algo que necesito decirte. Ella sonrió con ternura, como quien está dispuesta a escuchar cualquier cosa, incluso lo que no quiere oír. José respiró profundamente, intentando recordar alguna de las frases que había practicado, pero ninguna aparecía en su mente. Y fue ahí, en la crudeza de la emoción pura, donde nació la verdad. No sé cuándo pasó, empezó a decir, pero un día me di cuenta de que mi vida estaba más tranquila cuando estaba cerca. Y no hablo de tranquilidad superficial, sino de esa paz que uno siente pocas veces en la vida. Ella lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, pero sus ojos empezaban a reflejar una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Tú, continuó él, llegaste sin buscar nada, sin querer nada, sin pedirme nada, y aún así lo cambiaste todo. José intentó seguir, pero la voz le tembló. Tuvo que cerrar los ojos un instante para recuperar el control. Cuando los abrió, se encontró con la mirada de ella, profunda, honesta, abierta. Y entonces lo dijo. La pregunta que detuvo el tiempo: ¿quieres casarte conmigo? José dio un paso más, colocándose frente a ella. El mundo se redujo a un único punto. Sus ojos encontrándose, sin adornos, sin discursos preparados, sin más preámbulos. Pronunció la frase que llevaba meses guardando en el corazón. ¿Quieres casarte conmigo? No hubo música de fondo, no hubo aplausos, no hubo fotógrafos esperando su reacción. Solo silencio. Ella se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera robado el aliento. Sus labios se entreabrieron ligeramente. La expresión de su rostro atravesó todas las etapas emocionales posibles en apenas 3 segundos. Sorpresa, incredulidad, ternura, miedo, alegría profunda. El silencio se prolongó tanto que José sintió que sus piernas flaqueaban. Por un instante temió haber cometido el mayor error de su vida. Temió haber confundido señales. Temió haber corrido antes de tiempo. Ella finalmente inhaló y llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de un sentimiento tan complejo que ninguna palabra podía abarcarlo. José repitió la pregunta, esta vez con la voz quebrada. ¿Quieres casarte conmigo? Ella dio un paso hacia adelante y lo abrazó. Aún con los brazos alrededor de él, ella murmuró, temblando. Sí, sí quiero. José sintió que el mundo se derrumbaba, pero no en el sentido negativo. Se derrumbaban sus muros, sus miedos, sus dudas, su historia pasada llena de heridas emocionales. Por primera vez en años, el actor dejó que una emoción pura lo atravesara sin defenderse. El abrazo se prolongó durante tanto tiempo que parecían 2 personas encontrándose después de una eternidad de espera. Cuando por fin se separaron, ella miró el anillo en la mano de José y soltó una risa suave, entre lágrimas. «No puedo creerlo», susurró. «¿Esto es real?» José sonrió como nunca antes. Más real que cualquier cosa que haya vivido. Con manos temblorosas, ella permitió que él colocara el anillo en su dedo. No era grande, no era lujoso, no era ostentoso. Era exactamente lo que necesitaban. Un símbolo íntimo, sincero, perfecto para la historia que estaban escribiendo. Una vez pasado el momento más intenso, ambos se sentaron en un rincón del invernadero. El polvo flotaba en el aire,
iluminado por la luz que entraba desde lo alto. Ella aún no podía dejar de sonreír. José la observaba como si estuviera viendo por primera vez un amanecer, después de años de noches largas. Ella le tomó la mano. Nunca te imaginé que nosotros... No pudo terminar la frase. José apretó su mano con suavidad. Yo tampoco lo imaginé. Pero la vida es esto, lo que pasa cuando dejamos de planear tanto. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron así durante varios minutos, sin decir palabra. No hacía falta. El regreso a la realidad. La decisión de mantenerlo en secreto. Tras más de una hora dentro del invernadero, ambos decidieron que era momento de marcharse. Pero antes de salir, tomaron una decisión crucial. No anunciar la propuesta inmediatamente. No querían titulares. No querían especulaciones. No querían que la prensa convirtiera ese momento íntimo en espectáculo. Querían vivir su compromiso como una pareja real, no como una noticia viral. Vamos a guardarlo para nosotros un tiempo, dijo ella. Todo el tiempo que quieras, respondió él. Y así comenzó una etapa nueva, secreta, protegida, donde la felicidad se vivía sin cámaras ni redes sociales. Pero los secretos más hermosos rara vez permanecen ocultos para siempre. Unos días después, alguien del entorno laboral de José, sin mala intención, pero con demasiada curiosidad, notó el anillo en la mano de ella durante una reunión casual. En cuestión de horas, comenzaron las primeras sospechas. En cuestión de días, las primeras llamadas de periodistas. En cuestión de semanas, un titular explotó en redes. ¿Quieres casarte conmigo? Así fue. Como José Ron pidió matrimonio a una mujer completamente desconocida para el público. La noticia se volvió tendencia global. Miles de comentarios, millones de reacciones, titulares en todos los países. Ella, la mujer que nadie había imaginado, se convertía en el centro de la atención mediática. Reacciones. Sorpresa, admiración y un nuevo respeto por José Ron. La opinión pública se dividió, pero la mayoría coincidió en algo. José Ron había sorprendido al mundo de la mejor manera posible. No eligió una modelo famosa, no eligió una actriz conocida, no eligió un romance construido para la prensa. Eligió a una mujer auténtica, real, lejos del espectáculo. Los fans lo aplaudieron por escuchar al corazón y no a la industria del entretenimiento. Muchos admiraron la madurez emocional del actor, quien demostraba que después de años bajo los reflectores, aún conservaba un sentido profundo del amor. Una vez que la noticia se hizo pública, la pareja decidió afrontar la situación con honestidad y serenidad. No ofrecieron entrevistas extensas ni posaron para fotos oficiales. Prefirieron seguir cuidando la relación con la misma discreción que la había visto nacer. José continuó con sus proyectos profesionales, pero esta vez con una luz distinta en los ojos. Ella, por su parte, mantuvo su vida laboral independiente, sin convertirse en figura de la industria ni aprovechar la fama accidental. Según fuentes cercanas, su relación se volvió aún más sólida después del compromiso. No por la atención mediática, sino por la manera en que ambos enfrentaron juntos el torbellino externo. Hoy, la pregunta, ¿quieres casarte conmigo? No es solo una frase viral, es un fragmento de historia emocional. Es el símbolo de un amor que nació en silencio, creció sin testigos y se reveló al mundo de la manera más inesperada. Lo que comenzó como una coincidencia en un evento benéfico, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores y auténticos del entretenimiento hispano. Y aunque nadie sabe exactamente qué traerá el futuro, lo cierto es que esa propuesta, íntima, sencilla, profundamente humana, ya forma parte del imaginario colectivo. Un recordatorio de que, incluso en un mundo dominado por la fama, el amor verdadero sigue siendo el protagonista más inesperado de todos. Si te gustan las historias emocionantes, los análisis profundos sobre la vida de las celebridades y esos momentos inesperados que conmueven al mundo del espectáculo, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Tu suscripción, tus me gusta y tus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad.
lleno de emoción, verdad y cercanía. Cada nuevo suscriptor es una parte importante de esta comunidad que crece día a día. Haz clic en suscribirse, activa la campanita y acompáñanos en este viaje para descubrir juntos los secretos, las historias humanas y los capítulos más sorprendentes de las estrellas. Gracias por formar parte de esta familia y por apoyar nuestro trabajo.